economía circular inclusiva. Se otorga el uso de la palabra a esta hora a la asambleísta Jessica Castillo. Nos encontramos en la sesión del Pleno número 712 en modalidad semipresencial. Este es ya el cuarto punto en la agenda. Presidenta, pido la reconsideración de la votación del doctor Ricardo Vanegas que propuso. Baja el artículo 135. Hemos escuchado la intervención de la asambleísta por Pichincha, Jessica Castillo, quien ha solicitado la reconsideración de la votación de la moción que presentó en su momento el asambleísta Ricardo Vanegas. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta secretaría y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. La legisladora se ampara en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que justamente hace referencia a la reconsideración. Se precisa que cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. Es justamente este el caso. Esta votación de la moción presentada por el asambleísta Ricardo Vanegas se dio en el marco de esta sesión del Pleno número 712, de ahí que cabe esta solicitud de reconsideración que ha sido planteada por la asambleísta Jessica Castillo. Este mismo artículo, el 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hace referencia a que no podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Una vez que se ha escuchado esta moción presentada por la asambleísta Jessica Castillo, asambleísta por Pichincha, se procede con un nuevo registro por parte de los asambleístas a esta hora. Vamos a revisar justamente primero la moción que se sometió a la votación correspondiente hace unos minutos, la moción presentada por parte del asambleísta Ricardo Vanegas, asambleísta nacional. Decíamos hace minutos que esta moción contenía 3 artículos. Damos lectura a la parte resolutiva. Artículo 1. Disponer que la solicitud de juicio político en contra del ingeniero René Genaro Ortiz Durán, exministro de Energía y Recursos No Renovables, regrese a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para que se continúe el trámite correspondiente y se cumpla con el debido proceso conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Designar para efectos de la sustanciación del trámite de la solicitud de juicio político en contra del ingeniero René Genaro Ortiz Durán, exministro de Energía y Recursos No Renovables, como asambleístas solicitantes del juicio político a los señores legisladores Salvador Quispe Lozano y Luis Almeida Morán. Y artículo 3, disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional notifique con el contenido de la presente resolución tanto a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, así como el ingeniero René Genaro Ortiz Durán, exministro de Energía y Recursos No Renovables. Esta resolución, este proyecto de resolución fue el que se sometió hace unos minutos a la votación correspondiente. Los resultados fueron los siguientes: 80 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 56 abstenciones. Hubo 136 asambleístas que se registraron para esa votación y son los resultados justamente de esta votación los que se ha pedido sean sometidos a reconsideración. Este pedido lo ha realizado la asambleísta Jessica Castillo. Nos encontrábamos en el punto relativo al trámite del informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva. Se dio lectura al documento que fue preparado por la Comisión del Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. No obstante, como ya pudimos escuchar y mirar, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, dio el uso de la palabra a la legisladora por Pichincha, Jessica Castillo, quien ha mocionado la reconsideración de la votación del punto anterior. Eso es lo que sucede a esta hora, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, en esta sesión número 712. Vamos rápidamente a saludar con nuestro compañero Javier Guerrero, quien se une unos minutos a esta transmisión de Asamblea en Pleno. Bienvenido, Javier.
Un saludo para ti, Belkis, para nuestro compañero Miguel Andrade, todo el equipo técnico también de la radio de la Asamblea Nacional, de la televisión legislativa, en completo de los medios legislativos quienes estamos llevando esta sesión de pleno. Y ya lo decías tú, una reconsideración de la votación. Hasta el momento 123 legisladores presentes por esta modalidad semipresencial que se está llevando a través del Pleno de la Asamblea Nacional. Y recordemos que el asambleísta Ricardo Vanegas, en su ponencia, habló sobre este juicio político al exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz. Dijo que la Comisión de Fiscalización debe notificar a los asambleístas que deben hacerse cargo de la sustanciación de esta denuncia, pero que no se debe pedir el archivo. Dijo que archivar significaría no investigar. Su moción apuntó a que el pedido de juicio político regrese a la Comisión de Fiscalización y también se designe para sustanciar el trámite a los legisladores Salvador Quispe y Luis Almeida del Partido Social Cristiano. Dentro de este punto también hablaron el asambleísta Fernando Villavicencio, quien manifestó que el día de ayer llegó los expedientes de estos procesos políticos en contra del exministro René Ortiz y del contralor Pablo Celi, y señaló que la Comisión de Fiscalización por unanimidad se ratificó en la decisión de solicitar al Pleno la designación de nuevos interpelantes dentro de este proceso de juicio político, sobre todo del exministro René Ortiz. Recordemos que los interpelantes fueron los asambleístas Denis Marín y también Mercedes Serrano, quienes pertenecieron al anterior periodo legislativo, y es por eso que se está haciendo este pedido en el pleno de hoy. También el legislador Luis Almeida, representante de la provincia de Guayas, habló dentro de este pleno y dijo que hay que resolver toda la fiscalización que se debe absorber. Hay que resolver la situación del titular de la Contraloría, también manifestó. Otro de los asambleístas que se pronunció dentro de este pleno sobre este tema fue el legislador Ronnie Aliaga, quien hizo una moción previa y dijo que el exministro Ortiz debe responder por los actos denunciados. La realidad es que ya cesaron las funciones del proponente del proceso, manifestó, y dijo que hay que iniciar un nuevo proceso de juicio político que contaría con las firmas de la bancada UNES. Una moción que no pasó, ya que se dio paso más bien a la primera moción presentada dentro de este pleno, que fue la del asambleísta Ricardo Vanegas Belkis. Así es, avanza el proceso de registro por parte de los asambleístas. Ya son 128, decíamos que en la votación anterior estuvieron registrados 136 asambleístas hasta este momento para efectos de la votación de este pedido de reconsideración. Al momento son 128 los asambleístas presentes de un total de 137, insistimos, presentes por una parte aquí de manera física al interior del Salón del Pleno de la Asamblea Nacional, pero también de manera telemática se encuentran conectados en su gran mayoría los asambleístas para participar en esta sesión del Pleno 712. Una sesión que ustedes, amigos, la han podido seguir de cerca a través de esta transmisión de Asamblea en Pleno. Llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional. Nos siguen también por Twitter, por Facebook Live, por la página web oficial www.asambleanacional.gov.es. Sesión del Pleno número 712. También revisamos en este momento y se dio lectura hace pocos minutos del informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva. Vamos a ver algunos puntos que resolvió la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional dentro de este pronunciamiento de este cuerpo normativo que también va a entrar en debate. Por ejemplo, dicen que la base legal para la elaboración de este informe no vinculante, la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de manera clara, establecen el procedimiento a seguir respecto del tratamiento de las objeciones parciales o totales remitidas a la Asamblea Nacional de parte del Presidente Constitucional de la República, mismo que se encuentra recogido en el reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional, en donde se señala que las comisiones especializadas permanentes tienen la obligación de generar un informe no vinculante sobre los artículos objetados por el señor Presidente de la República al proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva, ante lo cual se ha considerado los siguientes aspectos de carácter constitucional, legal y reglamentario. Cita también los plazos de trámite. El artículo 137 de la Constitución de la República establece que, aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la Presidenta o Presidente de la República para que lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley,
o de no haber objeciones dentro de un plazo de 30 días posteriores a su recepción por parte del presidente de la República, se promulgará la ley y se publicará en el registro oficial. En este caso, el proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva fue remitido desde la Asamblea Nacional a la Presidencia de la República el día lunes 10 de mayo del 2021 e ingresado en la misma fecha, por lo que el plazo para la presentación de la objeción parcial o total fenece el día jueves 10 de junio de este año. El artículo 138 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que la Asamblea Nacional tiene plazo de 30 días contados a partir de la fecha de entrega de la objeción parcial presentada por el presidente de la República para examinarla y podrá, en un solo debate, allanarse a ella o ratificar el proyecto inicialmente aprobado, en todo o en una parte. En este caso, la objeción parcial ha sido recibida en la Asamblea Nacional el día jueves 10 de junio, por lo que el plazo para su tratamiento por parte de la Asamblea Nacional fenecería el día sábado 10 de julio del presente año. Hasta el momento ya tenemos 131 asambleístas presentes para lo que sería la reconsideración de la votación del punto anterior, Belkis. Sí, 132 ya, 132 asambleístas registrados, de un total de 137, 5 las ausencias. Decíamos que nos encontramos en el cuarto punto de la agenda de esta sesión del Pleno 712, el trámite del informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva. No obstante, insistimos, se ha solicitado esta reconsideración de la votación respecto de la moción que presentó el asambleísta Ricardo Vanegas cuando el Pleno de la Asamblea Nacional tramitaba justamente este memorando que fue remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, que permitió que el Pleno de la Asamblea Nacional, a través de la moción del asambleísta Vanegas, se pronuncie en el sentido de designar a nuevos interpelantes dentro del proceso de juicio político en contra del exministro de Energía, René Ortiz, y asimismo se dispuso que la comisión, o que este trámite en sí mismo regrese a la Comisión de Fiscalización para que siga su curso conforme lo determina la ley de la función legislativa. Cabe destacar que al inicio de esta sesión del Pleno 712 hubo 3 solicitudes de cambio del orden del día, de las cuales una contó con el respaldo para poder incluir la discusión del tema planteado en la agenda de esta sesión del Pleno. Se trató de un pedido de cambio del orden del día que planteó el asambleísta por el Oro Darwin Pereira. La discusión de un proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que dé cumplimiento a la ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. El asambleísta decía en su argumentación que se busca exhortar para el cumplimiento del artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario y, de ser necesario, se modifique el reglamento de aplicación de esta normativa. Dijo que se debe dar respuesta a las necesidades y reconocer a los trabajadores de la salud. Se sometió a votación la moción respecto de este pedido de cambio del orden del día. 137 legisladores se habían registrado y 111 fueron los votos de respaldo para esta moción. No hubo votos negativos, tampoco hubo votos en blanco, fueron 26 las abstenciones. De esta manera fue como el Pleno se pronunció en el sentido de incorporar este tema como parte de la agenda, como parte de la discusión en esta sesión del Pleno 712, y posteriormente la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, dispuso que el trámite se dé en el orden que seguía respecto de la convocatoria original de esta sesión del Pleno. Es así como este punto se convirtió en el quinto punto de la agenda y también será un tema que deba resolver en este sentido el Pleno de la Asamblea Nacional. Así es, Belkis, 132 asambleístas presentes para esta reconsideración de la votación. Estamos a la espera de la orden que dé la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, sobre este punto. Y les contábamos detalles de este proyecto de ley de economía circular que ha sido objetado parcialmente por el Ejecutivo. Y por ejemplo, en el artículo 1 dice que la Comisión concuerda con el criterio establecido por el presidente de la República en su objeción parcial al señalar que el concepto de la economía circular es más amplio. No solo tiene que ver con el reciclaje y la gestión de los residuos, sino que debe enfocarse en la implementación de criterios y mecanismos de producción y consumo sostenible, políticas y financiamiento de iniciativas de economía circular en ámbitos como el ecodiseño, la producción limpia, la ecoeficiencia, la logística inversa y la remanufactura, simbiosis industrial, entre otros conceptos innovadores.
Por esto es necesaria una redacción más amplia acerca del objeto de la ley. Asimismo, señala que los principios de responsabilidad extendida del productor y otros criterios relevantes a la gestión de residuos ya se encuentran regulados por el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento General de Aplicación. La Comisión considera que la propuesta del Presidente de la República es adecuada y consistente con el objetivo que se busca promover con esta iniciativa, por lo que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse la objeción parcial del Ejecutivo en el texto del artículo 1 de este proyecto de ley. También en el artículo 3, la objeción parcial del Presidente de la República afirma que es necesario realizar ajustes del artículo 3 referente a los principios, de manera que se incluyan los tres principales principios conceptuales de la economía circular: eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales. Es también necesario tomar en cuenta las fases de simbiosis industrial para alargar la vida útil de los productos antes de la eliminación ambiental adecuada y utilizar la denominada 9R de la economía circular: repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar en la jerarquía de manejo de residuos que se propone. Sobre el principio de prevención, considera que este no debe enfocarse solamente en soluciones que operan al fin del ciclo de la vida útil de un producto, como reciclaje, sino en la causa de la generación de residuos, lo cual generalmente parte desde el diseño del producto. Adicionalmente, señala que el principio de trazabilidad debe ser transversal en toda la cadena de valor de los materiales de los productos, las aguas de arriba y las aguas de abajo, más no únicamente en los residuos, sino en el enfoque que es únicamente residuos, pero no es circular. El principio denominado de la cuna a la cuna debe considerar la evaluación de las consecuencias ambientales, sociales y económicas desde el momento de la extracción a lo largo del uso de materiales y productos hasta su reinserción en el proceso productivo, garantizando la eficacia en el uso de estos productos y la eficiencia en el uso de recursos energéticos y materiales. No solo deben cerrarse ciclos, sino también tenderse a esos ciclos que utilicen la menor cantidad de recursos para cerrarse. En estos momentos ya podemos ver que se comienza a tomar la votación dentro de lo que sería la reconsideración de la votación propuesta en esta moción del asambleísta Ricardo Vanegas sobre el tema de la fiscalización dentro del legislativo. Varios votos negativos es lo que se puede ver. Hasta ahora no tenemos un voto positivo, tampoco votos en blanco ni abstenciones. Se registra en este momento un voto positivo, 27 votos negativos, sigue sumando 2 votos positivos, 3 y 4, y bueno, así se va sumando justamente en esto que sería la reconsideración de esta votación, Belkis. Así es, avanza la votación ya. En efecto, se confirmó el número de 132 asambleístas registrados para efectos de esta votación de la moción de reconsideración solicitada por la asambleísta Jessica Castillo, asambleísta por Pichincha. De las 4 opciones, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención, hasta este momento se ha hecho uso de 3 opciones: el voto afirmativo y el voto negativo, así como también la abstención. No hay votos en blanco de momento. Recibimos nuevamente a nuestra compañera Diana Bermeo. Unos minutitos nada más nos acompañaba Javier Guerrero, compañero de la radio de la Asamblea Nacional. Pero ya está junto a mí Diana para continuar con la transmisión de Asamblea en Pleno. Así es, Belkis, toca hacer releos a veces para poder cumplir con otras obligaciones que tenemos como personas que trabajamos en los medios legislativos. Avanza este proceso de votación, bien lo señalabas nuevamente, indicar que son 4 las opciones: el sí, el no, el blanco y la abstención, que es lo que busca a través de esta solicitud, bueno, que se someta a reconsideración la votación de la moción del asambleísta Vanegas, es que queden ya sentada la votación que se dio aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos que la moción del asambleísta Vanegas recibió el respaldo necesario para su aprobación. Cuando ésta se sometió a votación, tuvo de 136 asambleístas presentes, 80 votos afirmativos, 0 votos en contra, 0 blancos y 56 abstenciones. ¿Qué es lo que sucederá? Si la mayoría de votos son a favor de la reconsideración, significa que la moción nuevamente se debe someter a votación de los y las asambleístas. Si la mayoría de asambleístas están en contra de la reconsideración, ya quedaría sentada la votación que se registró y que dábamos lectura, justamente informábamos a ustedes cómo quedó la misma. Fue aprobado
esta moción presentada por el asambleísta Ricardo Vanegas, ¿sí? Y que establece el proyecto que él presentó, que continúe el trámite del juicio político en contra del exministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz, en la Comisión de Fiscalización, que continúe el trámite respectivo y que cuente esta solicitud de juicio político con los asambleístas Salvador Quispe y Luis Almeida como los asambleístas que se encargarán de sustanciar el respectivo trámite. Así fue lo que aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional. Los votos afirmativos a esta solicitud de reconsideración suman 43, sin embargo los votos en contra son más de 70, son 79. Ya el resultado que podemos ver en este momento nos llevan a decir que no pasa la reconsideración, no pasa y por lo tanto la votación queda establecida tal cual. Recordemos que el punto que quedó pendiente luego de la lectura del informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva, se dio lectura ya a este proyecto y quedó pendiente escuchar la intervención del asambleísta Daniel Noboa, quien se iba a encargar justamente de explicar los detalles del informe no vinculante preparado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. 132 asambleístas registrados para esta votación, 44 son los votos afirmativos en respaldo a la moción de reconsideración, 80 los votos negativos, no hay votos en blanco, son 6 las abstenciones y faltan 2 votos por consignarse. Con ello, tal y como lo dijo Diana Bermeo, quedaría en firme la votación anterior que determinó de un lado que todo el proceso de trámite de juicio político en contra del exministro de Energía René Ortiz siga su curso al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, y para ese efecto también el Pleno de la Asamblea se pronunció en torno a la designación de los nuevos interpelantes, recordando que los interpelantes iniciales, es decir, quienes impulsaron este proceso de juicio político inicialmente, eran en su momento los asambleístas Denis Marín y Mercedes Serrano. Ellos ya no son legisladores en el actual periodo legislativo, razón por la cual se ha resuelto designar a nuevos interpelantes dentro de este proceso, entre ellos el asambleísta Salvador Quispe y también el legislador Luis Almeida. Es así como lo resolvió el Pleno de la Asamblea Nacional, y esa decisión adoptada minutos atrás quedaría en firme luego que no se da paso, según estos resultados preliminares que tenemos ahora mismo en esta votación, no se daría paso a esta moción de reconsideración planteada por la asambleísta por Pichincha, Jessica Castillo. Falta un voto por consignarse nada más, Diana. Así es, falta solamente un voto, pero ya los resultados da cuenta que no pasa la reconsideración, ya que son 45 los votos a favor de la misma, 80 votos en contra, 5 abstenciones y ningún voto en blanco. Queda aún un voto por consignarse y conocer desde Secretaría General se oficializaría ya este resultado. Son las 18:51, 1 hora menos en la región insular. Agradecemos la sintonía de quienes siguen los detalles de la sesión 712 del Pleno de la Asamblea Nacional por la señal de los medios legislativos, por TVL y también por la radio de la Asamblea Nacional, y a quienes también siguen esta transmisión en redes sociales, en las páginas de Facebook, tanto de la Asamblea Nacional como de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL Televisión Legislativa. Un votito más para que ya se cierre esta votación y conoceremos cuál es la decisión de la presidenta de la Asamblea Nacional sobre cómo continuaría esta sesión. Recordemos que está pendiente que ya se lleve adelante el debate del informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva, ya que en este punto lo que se avanzó fue con la lectura del respectivo informe. 0 votos en blanco, 6 abstenciones. En tal virtud, no ha sido aprobada la moción de reconsideración de la votación de la resolución del asambleísta Ricardo Vanegas propuesta por la asambleísta Jessica Castillo.